confieso que mientras estaba preparando el pasaje que vamos a compartir, estuve tentado a interrumpir o a volver a interrumpir la serie del Evangelio de Lucas que llevamos para predicar un pasaje más relacionado con un aniversario, ¿cierto? Con una celebración. Sin embargo, no decidí hacerlo. Quise dejar que fuera el Señor quien hablara a su iglesia a través del pasaje que providencialmente correspondía hoy. Nada que no, que el pastor me está tirando. No, es lo que providencialmente tocaba hoy. Y mientras más estudiaba el texto, más convencido estaba de que no podía haber un pasaje más oportuno para nosotros después de estos 17 años, y en mi caso 6 años pastoreando esta congregación, desde 2021 hasta acá. Porque la pregunta más importante no es ¿cuánto hemos crecido? La pregunta no es ¿cuántas cosas hemos logrado? La pregunta no es ¿cuántos se han mantenido en la iglesia? ¿Cuántos han permanecido? Esa no es la pregunta. Porque uno vive en un mundo, antes de entrar en el texto, que al igual que lo que veremos en el pasaje, las personas valoran a los demás por los logros, por lo que hacen, ¿cierto? Nos maravilla y nos impresiona una iglesia llena, muchos ministerios, grandes proyectos. Cierto que uno se maravilla cuando ve eso, ¿cierto? La larga trayectoria. Y sin duda uno debe dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho entre nosotros y lo que hacen muchas iglesias. Qué bueno. ¿Qué pasa eso? Pero cuando uno mira el Evangelio de Lucas, lo que veremos en el pasaje, nos invita a cambiar la perspectiva, a hacernos otra pregunta. No es ¿qué es lo que impresiona o maravilla a las personas? Sino ¿qué es lo que maravilla a Jesús? ¿Qué es lo que maravilla a Jesús? Ese es el título del sermón. Lo que maravilla de Jesús. Yo quiero que leamos el texto desde ese acercamiento, porque qué bonito sería que Jesús dijera lo mismo de ti y de mí al ver tu vida, tu ministerio, tu familia o tu trabajo, y te diga: John, estoy maravillado de tu fe, qué bien que lo has hecho, qué bonito, pero que lo diga el Señor Jesús. Janet, no mires para allá contigo, estoy maravillado de tu fe, de lo bien que lo has hecho. Delia, estoy maravillado de tu fe, de lo bien que lo has hecho. Estoy maravillado de cómo has atravesado esta situación. Estoy maravillado de cómo has construido y cuidado tu matrimonio y tu familia. Estoy maravillado de eso. Qué bonito, ¿verdad? Estoy maravillado de cómo has formado tus hijos. Estoy maravillado de cómo has formado tus nietos, Gregorio Puello. Estoy maravillado de eso. Cómo has formado a tus sobrinos, a tus hermanos más pequeños. Estoy maravillado del ministerio que llevas en la iglesia. Marina, Vicky, Juan Pablo, Jesús. Qué bonito eso, ¿verdad?
¿Qué es lo que maravilla a Jesús? Entonces quiero que leamos el texto desde ese acercamiento. Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Quédense sentados, no lo voy a decir que se levante, quédense sentados esta vez. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno, ni siquiera me consideres digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 9, ¿qué dice? Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviendo dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Esta es la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos y usa este vaso frágil y débil para ser fiel, relevante y claro. Cristo Jesús. Amén. Lo que maravilla a Jesús. Quiero que veamos que una fe grande que maravilla a Jesús reconoce su indignidad y reposa en la autoridad de su palabra. Ahí está el sermón, ya me puedo ir. Te la voy a decir de una ya. Una fe grande que maravilla a Jesús reconoce su indignidad y reposa en la autoridad de su palabra. ¿Por qué no lo decimos todos a una voz? 1, 2 y 3. Yo he estado últimamente evaluando mis sermones y he llegado a una conclusión de que los sermones, cuando son más conversatorios, llegan más. A veces el sermón monólogo distrae mucho. Así que yo voy a estar conversando con usted, le hago preguntas. A ver, ¿cómo vamos llegando a esto? Una fe grande que maravilla a Jesús, reconoce su indignidad y reposa en la autoridad de la... ¿Ustedes vieron eso en el pasaje? Cómo él primero reconoce que es indigno y luego cómo él reposa en la autoridad de su palabra. Empecemos por el primer punto, de que reconoce su indignidad. Y los que han estado conmigo en esto de los estudios bíblicos los miércoles, yo les he enseñado que antes de entrar a un pasaje, se me fue Seba, le iba a preguntar a Seba, bueno, a Delia, a Vicky, ¿qué es lo primero que uno hace, cierto, cuando uno va a estudiar un pasaje? ¿Qué es lo primero que uno hace, Vicky? ¿Se acuerda, Marina? El contexto, ¿cierto? Es decir,
¿Dónde nos dejó Lucas? Porque esta historia, ya te iba a preguntar, José, ya te iba a preguntar, ahorita te pregunto. Que uno recuerda dónde nos dejó Lucas. Para los que no han estado los miércoles y los domingos y en el estudio bíblico, les tengo una revelación. El capítulo 7 viene después del capítulo 6. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Y en el capítulo 6, Jesús predicó el sermón del llano. No del monte, sino del llano aquí. ¿Se acuerdan? Él se dirige a sus 12 apóstoles, a una multitud de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Y les enseñó, ¿alguien recuerda el primer tema del sermón del llano? ¿Cuál es lo primero que hablamos? Dilo, Delia, de las bienaventuranzas. Luego lo que enseñó Diego, ¿de qué más habló Jesús en ese sermón? De él. Miren el pastel ahí, usted mira ahí la Biblia, ¿cuáles son los temas que vienen en ese sermón? Del amor a los enemigos, ¿se acuerda? Habló de la bienaventuranza y los hay, luego habló del amor a los enemigos. Luego de qué habló, según el título de la Biblia, de la regla de oro, ¿cierto? De que trata a los demás como quiere que te traten a ti. Del peligro de juzgar a los demás con la misma vara que mides, serás medido. Le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y luego la paja del hermano. Y termina hablando de dar buen fruto. Pero al final del sermón, en el versículo 46, ¿cómo lo titula su Biblia, hermano Wesley? El versículo 46. Lo estamos haciendo de manera conversacional. Ajá. ¿Cómo lo dice? Los dos cimientos. ¿Y qué dice el versículo 46? Léalo ahí en voz alta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? O sea, el sermón termina con una pregunta confrontadora. Y es, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cómo se llama eso según lo que aprendimos el miércoles en una palabra? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. O sea, Jesús confronta la hipocresía de quienes lo reconocen como Señor con sus labios, pero no viven sometidos a su autoridad. Entonces luego él le cuenta una parábola, la parábola de los dos cimientos, para enseñar que la verdadera fe no solo oye su palabra, sino que también edifica la vida sobre la palabra. Entonces Jesús cuenta la parábola para mostrar eso. Y Jesús quiso enseñarnos, oiga esto, que la hipocresía, según ese pasaje, a veces se esconde con las palabras. Lo llaman Señor, Señor, Señor. Pero no hacen. Eso es hipocresía, ¿cierto? Te saludan. Pero su vida no lo refleja. Y la hipocresía a veces se esconde a través de las palabras, pero tarde o temprano, según la parábola, el sufrimiento revela el fundamento sobre el cual hemos construido. Porque cuando vienen las inundaciones de la vida, que es lo que dice la parábola, cuando vienen los ríos impetuosos, cuando vienen las temporadas difíciles, se revela si realmente hemos guardado la palabra y hemos formado convicciones bíblicas. ¿Le ha pasado, hermano Jaime? Que los problemas de la vida, las temporadas difíciles revelan de qué estamos, en qué hemos creído.
Porque hay personas que ante la confrontación, ante la prueba, ante una situación difícil, dice uno coloquialmente, pelan el cobre. O sea, tarde o temprano la hipocresía sale a la luz. Puedes decir, Señor, Señor, pero cuando viene el río impetuoso, se pela el cobre. ¿De qué estás hecho? Y decíamos el miércoles que a veces cuando viene el río impetuoso te puede volar un eterní, un eterní, ¿cómo se dice aquí? Eso es. Te puede mover la puerta, la ventana y uno siente que, cede a ciertas cosas. Pero aquí estoy firme. Se movió la teja, cedí a ciertas cosas, pero aquí estoy firme, continúo. A veces pasa que cuando vienen situaciones difíciles, se pela el cobre porque su vida termina desplomándose. Y como dice Jesús, grande fue la ruina de aquella casa. Y cuando uno llega al capítulo 7, es interesante lo que está pasando, porque Lucas, en lugar de continuar con un discurso, nos presenta a un hombre que encarna lo que significa edificar la vida sobre las palabras de Jesús. Qué hermoso que es Lucas, ¿verdad? Esta historia, Lucas la presenta para mostrarnos un ejemplo de alguien que encarna lo que significa edificar la vida sobre las palabras de Jesús. El centurión no solo reconoce a Jesús como Señor, confía plenamente en la autoridad de su palabra. Su vida, podríamos decir que la vida del centurión ilustra lo que significa edificar sobre la roca. Ese es el escenario del pasaje, ese es el contexto del pasaje. Y es interesante que para ilustrar esto no nos habla de un líder religioso, de un líder judío, nos presenta a un centurión romano. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra centurión? ¿Por qué centurión? Era un soldado militar, jefe de 100, algunos dicen que de 80 o 60, era como decir hoy en día un general del ejército a cargo de personas. Y humanamente era una persona de autoridad, una persona prestigiosa y de poder. Todo hacía pensar que era alguien acostumbrado a mandar y que los demás obedecieran sus órdenes, porque era un general, un centurión, alguien de autoridad, de poder y de prestigio. Sin embargo, delante de Jesús se presenta como un hombre completamente necesitado. Su siervo, su esclavo, a quien apreciaba mucho, estaba gravemente enfermo y a punto de morir. Entonces, si usted nota que él, al enterarse que Jesús había llegado a Capernaum, él envió, ¿a quién envió según el pasaje? A unos ancianos y luego envió a unos amigos. Primero envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a salvar a su siervo. No mandó a los soldados, porque si yo tengo autoridad, ven acá, me hace el favor, vayan 4 grupos de A4 soldados y me lo traen. Y le piden que por favor me lo sane. O sea, él no está apelando a su autoridad, él envía a los ancianos para que intercedan por él. Y es curioso lo que le dicen los ancianos. ¿Qué le dicen? Versículo 4. Él es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación
y él fue quien nos edificó una sinagoga. Observe el argumento de los ancianos. Ellos presentan al centurión sobre la base de los méritos. Él es digno porque ha hecho buenas obras. Él ama a nuestro pueblo. Él ha invertido sus recursos en la sinagoga. Él ha ganado una buena reputación. Y estos ancianos nos representan a muchos de nosotros, que con frecuencia, nuevamente lo conecto con la introducción, que con frecuencia valoramos a las personas por lo que hacen y nos maravillamos de sus logros. Admiramos a quien sirve mucho, al que conoce la Biblia, al que lleva muchos años en la iglesia, al que ofrenda generosamente o tiene un ministerio visible. Y sin darnos cuenta, el mismo criterio con el que evaluamos a los demás es el que usamos para acercarnos a Dios. Porque pensamos que Él debería responder nuestras oraciones porque venimos a la iglesia, porque servimos en la iglesia. Es que yo llevo tantos años, Señor. Es que yo voy a la iglesia. Es que conocemos la palabra. Es que procuro vivir de esta manera. Entonces, por esas cosas, creemos que el Señor debería actuar. Entonces, comenzamos a presentar nuestros méritos delante de Dios. Pero repita conmigo, eso no maravilla a Jesús. Dígalo al lado. Eso no maravilla a Jesús. Porque Jesús, mientras va en el camino, el centurión ahora envía a sus amigos con un mensaje completamente distinto. Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Los ancianos dicen esto, pero él dice, yo no soy digno. ¿Notaron el contraste? Y ahí comienza lo que maravilla a Jesús. No cuando una persona piensa que merece algo de Dios, sino cuando reconoce que delante de Él no tiene nada que reclamar, nada que exigir y nada que gloriarse. Se acerca únicamente como alguien necesitado de la gracia de Dios. Y tal vez, porque él sabía que un judío no entraba a la casa de un gentil. Y, ¿qué vas a entrar a mi casa? Y nosotros los gentiles estamos alejados de Dios. Pero más allá de la distancia cultural, yo creo que las palabras del centurión revelan humildad. ¿Cierto? Aunque otros veían sus méritos, él sabía que delante de Jesús solo podía presentarse como alguien necesitado de gracia. Una fe que maravilla a Jesús comienza cuando reconocemos nuestra indignidad. Indignidad. Cuando no confiamos en nuestros méritos, sino únicamente en la gracia de Cristo. Porque después de 17 años como iglesia, algunos 6 años en esta congregación y otros muchos años caminando con el Señor, uno puede reconocer con nuestros labios, yo no soy digno, pero con nuestras actitudes
vivimos como si lo fuéramos. Y caemos en la hipocresía que Jesús está corrigiendo en el capítulo anterior. Por eso hice el esfuerzo de refrescar la memoria con el pasaje anterior. Porque a veces decimos una cosa, pero vivimos otra cosa. ¿O me equivoco? Decimos una cosa y vivimos otra cosa. Y el centurión contrasta totalmente eso. Decimos que dependemos y necesitamos de Cristo, pero vivimos como si ya no necesitamos ayuda. Como si ya no tuviéramos nada que aprender. Pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en la vida y pasa en internet. En la iglesia y en la familia, a veces uno vive como si no necesitara ayuda. Y uno lo dice, ¿cierto? De los labios para afuera. Señor, Señor, no soy digno. Jesús diría, ¿por qué dices eso y no haces lo que yo te digo? Porque nos cuesta admitir que nos equivocamos. Nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta rendir cuentas. Nos cuesta reconocer que seguimos necesitando la gracia de Cristo tanto como el primer día. Y decimos, es que yo no soy digno. Tal vez por nuestra posición ministerial o por el cargo que ocupamos en el trabajo. O porque en la casa creemos que como somos los esposos, la mamá, el papá y todos los años que llevamos en el Señor, ya no necesitamos que nadie nos confronte. Pero en el fondo, eso es puro orgullo. Sin decirla, estamos diciendo en otras palabras, ¿usted no sabe quién soy yo? Sin decirla, eso es lo que decimos. ¿Usted no sabe quién soy yo? Mi posición, los años que yo llevo en el ministerio. ¿Qué me va a enseñar tú a mí? ¿Le vas a enseñar a tu papá a ser hijo? Cuando tú ibas, ya yo venía. El centurión contrasta eso. Porque aunque tenía autoridad, poder y prestigio, se presentó delante de Jesús como una persona necesitada. La fe que maravilla a Jesús nunca deja de reconocer su necesidad de gracia de Cristo a través de otros. Si usted ha dicho, sí, yo sé que yo soy un indigno, yo soy un... No se póngale los adjetivos que usted quiera. Pero en la práctica le cuesta pedir ayuda, eso es pura hipocresía. Una fe grande que maravilla a Jesús reconoce su indignidad y reposa en la autoridad de su palabra. Ese es el segundo momento del texto. Porque no es suficiente uno reconocer su indignidad. No es suficiente uno reconocer que necesita ayuda. También debemos reposar o descansar en la autoridad de la palabra de Cristo. Porque después de decir el centurión, no soy digno, él añade esas palabras. Pero di la palabra. ¿Lo notaron? Di la palabra. Y mi siervo será sanado. ¡Qué declaración de fe! El centurión está convencido de que Jesús no necesita entrar a su casa, tocar al enfermo ni pronunciar una oración larga.
para él una sola palabra de Jesús es suficiente. Una palabra de Jesús basta. ¿Y por qué tenía esta confianza? Mismo le explica, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, como centurión él conocía muy bien cómo funcionaba la autoridad. Sabía que una orden dada por quien tiene autoridad no depende de la distancia ni de la presencia física. Una orden tiene poder porque quien la da tiene autoridad. Un ejemplo. Chucho habla, Marina obedece. Delia habla y los hijos, porque ella vive con sus 2 hijos, no está el papá. Ella habla y sus hijos obedecen. Gregorio Puello habla y Alan obedece, porque Alan está bajo la autoridad de Gregorio Puello. ¿Sí me hago entender? Aquí me pongo, por ejemplo, por acá. Alejandra habla y yo obedezco. Aquí se hace lo que yo obedezca. El hermano me le tomé el chiste a Jaime. Pero piense por un momento en el presidente de Colombia. Él puede estar, cualquier presidente, pero él puede estar en la Casa de Nariño, en Bogotá, y dar una orden a las fuerzas militares, ya sea escrita, en vivo, y no necesita viajar al Chocó, a la Guajira o al Amazonas para que su orden se cumpla, porque eres la autoridad. La distancia no disminuye la autoridad de su palabra. O sea, quienes están bajo autoridad actúan porque reconocen quién dio la orden. Yo puedo estar en Cartagena, en Valledupar, y le digo a mi amada esposa, me haces el favor y me haces esto, esto y esto, y ella lo hace. ¿Cierto? Lo mismo Chucho, puedes estar por allá, ¿dónde es que te va Chucho a veces? En la finca. Me hace el favor, haces esto y esto, y lo hace. ¿Por qué? Porque usted es un hombre de autoridad, y quienes estamos bajo autoridad, obedecemos. Y esto fue lo que entendió el centurión. Si sus soldados podían obedecer su voz a distancia porque reconocían su autoridad, ¿cuánto más obedecería la enfermedad, el sufrimiento y aún la muerte ante la voz del Hijo de Dios, cuya palabra tiene autoridad? En una ocasión se paró delante de una tumba y le dijo, Lázaro, levántate y ven fuera. Dice algunos que si no hubiesen llamado a Lázaro por nombre, se paran todos esos muertos y resucitan. Solamente una palabra suya levantó a Lázaro entre los muertos. Se levantan todos. Lo entendió el centurión. Por eso dice, tan solo di la palabra. Su fe no descansa en lo que puede ver, sino en lo que Jesús dice. Eso de tan solo di la palabra es como decir hoy en día, tu palabra es suficiente. Yo confío y descanso en el poder de tu palabra. Amén. Confiamos y descansamos en el poder de la palabra, en la autoridad de la palabra. Amén. Hay un video por ahí. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Pero yo repito lo mismo, mis queridos hermanos. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que vivimos. Porque después de 17 años como iglesia,
algunos 6 años en esta congregación, otros 2, 3, y algunos llevan muchos años caminando con el Señor, podemos reconocer con nuestros labios, tan solo di la palabra. Tu palabra es suficiente. Confío y descanso en ella. Pero en la práctica vivimos como si no fuera suficiente. Decimos que creemos en la autoridad de la palabra, pero cuando llegan las pruebas, las decisiones difíciles o los problemas en el hogar, se revelan nuestras convicciones y nuestras creencias. Nuevamente, contrastando con el centurión. Se revela que muchas veces nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría. Es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que a mí nadie me va a cambiar. Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú pienses. Nos dejamos llevar por la opinión de las personas. Es que a mí me enseñaron. Es que todo el mundo dice. Eso es lo que te enseñaron a ti. Eso es lo que todo el mundo dice. ¿Qué dice la Escritura? Nos dejamos llevar por las redes sociales. Es que yo vi un video que decía, es que un influencer me recomendó. En serio. Te estás dejando adoctrinar, y hablo a los jóvenes, por el influencer aquel. Es que él dijo que yo debía tirarme de aquí y me tiré. ¡Guau! Cierto que muchos jóvenes han quitado la vida por dejarse influenciar por dicho influencer. O nos dejamos llevar por nuestras emociones. Es que yo no siento ir a la iglesia hoy. Es que yo no siento perdonarla. Es que yo no siento, es que yo no siento. ¿No sientes qué? Si esto no es por emoción. Yo no he sentido muchas veces levantarme temprano y venir a la iglesia. Me dice Alejandra, es que tú eres el pastor, Alex. Y me levanto. Pero yo no siento a veces esas cosas. Y me toca pararme y levantarme porque yo me guío por convicciones. Pero sin darnos cuenta, terminamos dándole más autoridad a nuestra opinión, a la cultura, a nuestros sentimientos, que a la palabra de Cristo. Nuevamente, en contraste con el centurión. Él no dijo, yo no creo, ni yo no siento. Es que a mí me parece, Jesús, que si tú vienes, ¿qué dijo el centurión? Tan solo di la palabra. Para él la voz de Jesús es suficiente. Por eso confió y descansó en ella. Y yo conozco a alguien a quien las dificultades del ministerio le han revelado que aunque enseña la palabra con fidelidad y afirma que descansa en ella, cuando no ve crecimiento rápido ni resultados inmediatos, comienza a evaluarse a sí mismo, a dudar y en ocasiones a desanimarse. Yo conozco a alguien así, que se desanima con los procesos. Yo conozco una persona que cuando no está viendo cambios en él, en las personas que está formando, y recibe malas noticias, y otra vez cayó, y otra vez retrocedió, yo lo conozco que se desanima. Y que duda y que se evalúa. ¿Será que esto es lo mismo? Pero el pasaje le recuerda a él y nos recuerda a todos que la iglesia no se sostiene por la rapidez de los resultados, sino por la autoridad de la palabra de Cristo. Tenemos que aprender
A confiar que la palabra de Dios también obra a través de procesos. Porque parece un valle de huesos secos. Pero el Espíritu Santo está uniendo tendones. Está dando carne. Y va a dar vida. La fe que maravilla a Jesús sigue diciendo, Señor, tan solo di la palabra. Eso implica que como iglesia seguiremos predicando fielmente la palabra, aunque todavía no veamos el fruto que anhelamos. Dígame amén a eso. Eso implica que seguiremos creyendo que Cristo es quien afirma a los nuevos creyentes, aunque no veamos el fruto todavía. Que Él es quien levanta nuevos líderes y añade a los que han de ser salvos, aunque no lo veamos en el momento. Amén. Y en el matrimonio, eso implica que cuando los conflictos, el desgaste o las heridas que parecen no cambiar, seguimos creyendo que la palabra de Cristo tiene poder para restaurar lo que nosotros no podemos restaurar. Y en la familia, eso implica que no dejamos de orar por nuestros hijos. Ni de confiar que cuando un hijo se ha apartado del Señor, lo ve uno como todo chuleta, decimos como una cabrita por allá brincando, ¿cierto? Y se va. Aunque uno lo ve así, cuando uno ve a un nieto indiferente al evangelio, o cuando uno ve una situación que parece no tener solución, seguimos descansando en la autoridad de la palabra. Tan solo di la palabra, Señor, y cambiará. La fe que maravilla a Jesús no descansa en lo que ve, sino en aquel que ha hablado. Por eso sigue diciendo, aún en medio de la espera, Señor, tan solo di la palabra. Una fe que maravilla a Jesús reconoce su indignidad y reposa en la autoridad. Quiero concluir, porque el texto no queda allí. El texto nos muestra lo que recibe el centurión, la forma como reacciona Jesús. Dice que Jesús se maravilló de él. Y ustedes sabían que solo 2 veces en los evangelios dice que Jesús se maravilló. Solo 2 veces. Se maravilló aquí al ver la fe de este hombre que reconoce su indignidad y confía en su palabra. Pero ¿alguien más recuerda en qué momento de la Escritura Jesús se maravilló? Dilo. Por ahí más o menos. ¿Dónde más Jesús se maravilló? ¿Al ver qué? En este pasaje, pero Jesús también se maravilló en Nazaret. Se maravilló ante la incredulidad de su pueblo. Marcos capítulo 6, versículo 6. 2 veces se maravilla. Digo que aparece la palabra maravilla. Dice que se maravilló ante la incredulidad y aquí se maravilla ante tanta fe de un centurión. Interesante, ¿verdad? El contraste de Jesús. Le puede maravillar cómo has crecido y le puede maravillar por qué te estás estancando. Hermanos, volvemos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué es lo que maravilla a Jesús? Porque después de 17 años como iglesia, esa sigue siendo la pregunta más importante. No, ¿cuántos somos? No se deje, por favor, desanimar con los números. No es cuántos somos. No es cuántos ministerios tenemos
en estos 17 años, no es cuánto hemos logrado en estos 17 años. La pregunta es, ¿qué ve Jesús cuando mira a una iglesia? ¿Qué es lo que lo maravilla? ¿Una iglesia que confía en su trayectoria o una iglesia que reconoce su indignidad y reposa en su autoridad? ¿Qué ve Jesús cuando mira mi hogar? ¿Qué ve Jesús cuando mira mi vida? Así que quiero dejarle con 3 invitaciones. Sigamos reconociendo que todo lo que somos es por su gracia. Sigamos edificando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras familias y esta iglesia sobre la autoridad de la palabra de Cristo. Y dejemos el resultado en las manos del Señor. Amén.